Ok, vamos a empezar. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? No, profesor. Muy bien. Entonces, antes de pasar al último problema, vamos a hacer un análisis cualitativo. Nos va a servir para comprenderlo desde otra perspectiva lo que hemos estado analizando y nos va a ayudar a el análisis del último problema. Y es lo siguiente. Aquí habrán afirmaciones que provienen de hechos experimentales. La parte de fricción es un punto que está, como ponerlo, muy aderezado con resultados experimentales. Entonces, el primer punto es cuando el análisis cualitativo, sí, supóngase un cuerpo rígido rotando sobre una superficie. Ya vimos tenemos un análisis, digamos, ¿cómo ponerlo? Cuantitativo. Eh, rueda sin deslizamiento, sin patinar. Cuando tenemos, esto es casi 25, cuando tenemos que la velocidad, la rapidez del centro de masa respecto del piso, es la velocidad, la rapidez del centro de masa respecto al piso, satisface esta relación, y el lado izquierdo es centro de masa, el lado derecho es punto de contacto. Si lo anterior no se cumple, existe deslizamiento. Esa es como la versión algebraica. Ahora, cuando pongo coeficientes de fricción y deslizamiento en análisis cualitativo, quiero proporcionarles una manera de entender el proceso de giro, Profe, de rotación, ¿sí? dice, O sea, perdón, si lo anterior no se cumple, ¿qué? existe deslizamiento. ¿Sí Gracias. te acuerdas? Entonces, vamos Sí, profe. a ponerlo en términos, ¿qué papel juega? Juega la fricción. Ya se dieron cuenta que hay algo extraño entre los dos casos anteriores, con y sin deslizamiento. Cuando hay deslizamiento, la relación, la fuerza de fricción está unívocamente determinada. Es un coeficiente, el coeficiente cinético, por la normal del cuerpo respecto a la superficie. Cuando no hay deslizamiento, si hacen memoria, la fricción se deduce, no está dada como una condición inicial. Entonces, en ausencia de deslizamiento, la fuerza de fricción
debe deducirse de la dinámica. Si recuerdan, fue lo que hicimos, de la dinámica tanto rotacional como traslacional. Ahí tenemos, en este caso tenemos aquí dos ecuaciones diferenciales. Lo que voy a hacer es ahora, en estos momentos lo que estoy haciendo es como poner el énfasis. El pretexto es a proporcionar un análisis cualitativo de la fricción, pero también me va a servir para poner el análisis en la lógica global de cada uno de los dos casos y conectarlo con la idea de fuerza de fricción. Se tienen dos ecuaciones diferenciales y tres incógnitas. Espérenme. Dos ecuaciones diferenciales, ¿cuáles? No, hay que señalar cuáles. Dinámica rotacional. ¿Recuerdan? La parte dinámica rotacional, el centro de masa, ¿qué es lo que pasa en torno al centro de masa? Otra vez. Y dinámica traslacional, que tiene que ver con las pseudopartículas centro de masa, dinámica traslacional. Son las dos ecuaciones diferenciales. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Y tres incógnitas. ¿Cuáles son? Primero, incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La posición el comportamiento temporal del centro de masa. Ese es uno, que surge en la dinámica rotacional. Dos, el comportamiento en el tiempo de la velocidad angular en torno al centro de masa. Y finalmente, la fuerza de fricción. Fíjense cómo son tres incógnitas y dos ecuaciones. La condición, ya se los había dicho, 2.1, 25.1, cierra el sistema, reduce el número de incógnitas. ¿Están de acuerdo? ¿Me están siguiendo? Sí, profesor. Y antes de dar el salto al caso con deslizamiento, en este caso, aquí, la fuerza de fricción la fuerza de fricción impide el movimiento del punto de contacto. Acuérdense, lo que es, en cuanto a la fuerza de fricción, juega un papel determinante en si hay o no deslizamiento, y es en relación al punto de contacto. Pónganse a pensar en un círculo, o sea, una llanta, si quieren, idealizada en el sentido de que no tiene ancho, ¿sí? Y que el punto de contacto es solamente un punto nada más. Entonces, las características que tenga la fuerza de fricción y si se mueve o no el punto de contacto respecto de la superficie es lo fundamental. Y siempre está acotada por arriba. Ahorita vamos a ver qué papel juega este comentario que estoy haciendo.
La fuerza de fricción, esto es 25.2, antes de pasar al último problema y empezar a ver dinámica lagrangiana. La magnitud de la fuerza de fricción, cuando no hay deslizamiento, siempre es menor o igual que un coeficiente, su coeficiente de fricción estático por n. ¿Por qué estático? Porque el punto de contacto no se mueve. Estático. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguna duda hasta aquí? Esto, espérenme. Esto. Resultado. Experimental. La expresión 25.2 no es más que el resultado del experimento. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo está claro y transparente? Sí, profesor. Sí, profe. Fíjense, hay solo dos incógnitas en este caso, porque R, centro de masa y la velocidad angular están conectadas por la expresión 25.1. Bueno, la otra incógnita es la dichosa fricción. Dos ecuaciones, dos incógnitas, y resulta que esa fuerza de fricción siempre está acotada por arriba. Siempre. El segundo caso es la presencia de deslizamiento. Aquí, la fricción es un parámetro ¿cómo ponerlo? Determinado. El experimento dice, cuando tenemos un deslizamiento, la fricción siempre, 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 siempre está codificada por la magnitud de la fuerza de fricción. Está donde esta n, esta mu, subíndice k, el coeficiente de fricción, cinético, no son los mismos. Cuando el punto de contacto está en reposo respecto a la superficie, la fricción involucra un parámetro, coeficiente de fricción estático, que no es el mismo que el dinámico, pero además se cumple que el coeficiente de fricción cinético siempre es menor en su... y son positivos, ¿no? Déjenme ponerlos. Quiero que quede claro. Y aquí, resultado. Experimental. Ahora, en este caso, dos ecuaciones diferenciales una para la parte
dinámica traslacional, otra para la parte dinámica rotacional. Esta parte. Y dos incógnitas. Las incógnitas son nuevamente la coordenada del centro de masa como función del tiempo y el momento angular respecto del centro de masa como función del tiempo. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque el siguiente problema, que es el último que vamos a resolver en este contexto, nos va a ayudar a entender este tema, rotación, fricción, y esta discusión va a resultar de mucha ayuda. Ahora, ¿qué pasa? Voy a dar la descripción verbal para que no sea una sorpresa lo que va a pasar, lo que la matemática me va a decir de el caso que sigue. ¿Qué pasa cuando hay deslizamiento? Fíjense, ahora viene un análisis completamente, no sé cómo llamarlo, si físico, intuitivo. La respuesta es la siguiente. Respuesta. El punto de contacto, cuando es deslizamiento, se mueve respecto. Ya sabemos que superficie quiere decir la superficie sobre la cual el cuerpo está rodando, rotando en cuestión. Como hay una fuerza de fricción, como se mueve y hay una fuerza de fricción, la fuerza de fricción lo pongo así para que quede claro que es la fuerza de fricción dinámica, porque el punto de contacto se está moviendo. Ponen otro color para que no haya duda. Es mu K por N. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ponernos a pensar. Lo que va a hacer, no necesitamos grandes ecuaciones, es reducir la velocidad del punto de contacto. ¿Sí me están siguiendo? ¿Me están entendiendo o no? Sí, profesor. Sí, sí. Ahora, pónganse a pensar. No necesitamos grandes cosas. En algún momento lo hicimos, lanzar un objeto sobre el piso. Cuando lo hacíamos en una superficie muy rugosa, el objeto terminaba por detenerse. ¿Están de acuerdo? No estoy diciendo nada que no hayamos visto quién sabe cuántas veces. Esto, pero ahora vamos a contemplarlo desde la perspectiva de lo que estamos haciendo. Eso quiere decir, entre otras cosas, que el punto de contacto termina por presentar una velocidad nula respecto de la superficie. Entonces, ¿qué es lo que hace en esta versión idealizada la superficie, la fuerza de fricción cinética? Lo que hace es reducir la velocidad del punto de contacto. Y esta, porque sería en este modelo idealizado, este modelo idealizado, el punto de contacto otra vez está en reposo,
Ya sabemos, lo voy a poner respecto a la superficie. Fíjense lo que voy a afirmar. Pero el cuerpo el cuerpo sigue rotando. Y el cuerpo rígido rota. Ahora, vamos a ver qué es lo que implica esto. Vean desde la parte que dice respuesta. Ahora imagínense, hay deslizamiento. La fuerza de fricción es la cinética. Como la fuerza de fricción está reducida, se opone al movimiento del punto de contacto, entonces creo que se percatan que poco a poco la rapidez del punto de contacto se va reduciendo. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Es como muy simple, ¿no? ¿Sí me Sí, están profe. siguiendo? Hasta que aquí no puede empezar a moverse en dirección contraria. La mínima rapidez es 0. En ese instante, el punto de contacto está en reposo respecto a la superficie. El cuerpo, supongo, hay dos opciones, o sigue rotando o ya no rota. Si no rota, todo está en reposo respecto a la superficie y fin de la historia. Se va a quedar ahí por toda la eternidad. Si no se detiene la rotación, entonces, fíjense que en ese momento lo que pasa es que en este instante se presenta 25.1. O sea, en otras palabras, es decir, con el deslizamiento 25.1, no, es válida. ¿Qué pasa? K, fuerza de fricción cinética, reduce la rapidez del punto de contacto poco a poco hasta hacerla 0 y entonces aparece 25 puntos. Sí, está claro esto que estoy diciendo. ¿Sí me O están sea, siguiendo? un cuerpo que desliza paulatinamente se va a convertir en un cuerpo que solo rota, ¿no? Respecto a la superficie. Sí, exacto. Sí, eso es lo que Y estoy diciendo. En este eso caso, ocurre en tiempos muy grandes, profe. eso ocurre, el tiempo lo vamos a hacer, ese es un caso es el caso que voy a resolver. Va a depender de varios parámetros. ¿Qué tan largo, qué tan corto va a ser ese lapso? Va a depender, fíjese, Rojas, de uno, de del valor de la gravedad. Dos, va a depender del coeficiente de fricción cinético. ¿De qué otra cosa deje de ser memoria? El coeficiente de fricción cinético y... Ah, sí, y ¿sabe también de qué? De la velocidad angular inicial que tenga el cuerpo. Entonces, va a ser ahí una dependencia funcional de estos tres parámetros en una expresión que vamos a deducir. Y no le puedo contestar porque, díganme usted, me tiene usted que poner una situación muy particular
dar las entrañas de el cuerpo que está rotando, y de su momento de inercia, también va a depender de la G, del coeficiente de fricción, de lo que no va a depender, que dice del momento de inercia, más bien de la geometría, no va a depender de la masa. Entonces, no hay una respuesta única, Rojas. ¿Sí quedó claro? Ok, sí, profesor. Entonces, esto es lo que va a pasar. Esta es así como la manera de explicarle a alguien que nunca ha llevado un curso lo que pasa en estas situaciones, deslizamiento y no deslizamiento. Fíjense que parece que el cuerpo lo que quiere es que sea válida 25.1. Parece que es lo que busca. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Qué onda? ¿Todo está claro? ¿Transparente? Sí, profe. Entonces, es como, esto vendría siendo así como el resumen intuitivo de lo que hemos hecho en la parte de rotación, con y sin deslizamiento. Fíjense que puesto así no está tan complicado, ¿no? Y recuerden, a la gente usualmente le cuesta mucho trabajo analizar la parte de rotaciones, le cuesta trabajo entender qué hay que calcular y qué no hay que calcular. Y fíjense que cuando tenemos deslizamiento, hay dos cantidades, porque la fuerza de fricción está dada. Cuando tenemos ausencia de deslizamiento, también solo hay dos cantidades, pero ahí la fricción hay que deducirla. La otra, de las otras dos cantidades, movimiento del centro de masa y la velocidad angular en torno al centro de masa, están conectadas funcionalmente por 25.1. En ambos casos, solo son dos las cantidades que hay que deducir. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Ahora, viene un problema que usualmente eh, hasta, no sé, parece que causase terror en la gente que lo tiene que resolver. Parece muy complicado, pero creo yo que con lo que acabamos de discutir, aunque parece muy simple, eso nos va a ayudar. Una idea muy simple no tiene por qué tener consecuencias triviales, nos va a ayudar a resolver el siguiente problema. Entonces, último ejemplo antes de pasar a ver dinámica lagrangiana, intentando que los puntos más sutiles y más complicados y que causan mayor pavor en la población estudiantil de la parte de rotaciones en un plano, queden de una vez por todas resueltas. ¿Qué es lo que tenemos? Considérese una bola de billar. De radio, está usando la letra A, a minúscula, la voy a seguir empleando de radio A. Muy bien, qué buena onda. ¿Sí? Y ahora imagínense lo siguiente, sin tocar superficie alguna, se pone a rotar. Ahorita hacemos un dibujo en torno a un eje horizontal. ¿Qué es lo que estoy diciendo?
Aquí, ahorita voy a hacer, ver dibujo 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Imagínense, acá. Imagínense la siguiente circunstancia. Tienen ustedes, aquí está el piso. Esta es la mesa de billar, pero inicialmente la bola no está tocando la superficie. Y lo que tienen, aquí está, la voy a hacer grandota. Aquí está, así. Esta distancia es A, es el radio. Y lo que hacemos es, la ponemos a rotar en torno a un eje horizontal. Está girando, no sé, en esta dirección, a ver si, así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? Como si pusieran han visto, imagínense, han visto esos pollos rostizados, los ponen a rotar, el eje es horizontal, pero imagínense que en lugar del pollo ponemos una bola de billar y está rotando con una velocidad angular inicial, omega cero. ¿Sí me están, sí me estoy explicando? Sí, profesor. Sí, Profesor. Entonces, lo que vamos a vender no son pollos rostizados, son bolas de billar, rotando con rapidez angular omega cero. Ahí está rotando y lo que hacemos, se baja la bola a la superficie. El segundo dibujo, este es el dibujo 1, aquí tenemos el dibujo 2. Ahora sí, tenemos, Profe, ajá, ¿qué dígame, dice después de ejemplo? ay, en la torre. Considérese, Ah, ok, gracias. considérese. Entonces, ahora lo que hacemos es, muy bien, está aquí, ahora ya no lo estoy viendo. Fíjense cómo en el dibujo 1 estoy viendo a la bola de billar cuando está todavía flotando sin que toque la superficie, digamos, de atrás, y la estoy viendo cómo está rotando como cuando llegan a la, a la rosticería y frente a ustedes tienen el horno y están viendo cómo está rotando los pollos. Ahora lo que voy a hacer, voy a presentar el dibujo 2, pero ya no viéndolo de atrás al horno, lo voy a ver de lado. Entonces, lo que tenemos es que ahora este es el eje de rotación. Ya no lo veo, está entrando al plano del pizarrón y la cosa esta va a tener inicialmente esta velocidad angular. Cuando toca el piso, esa es la situación. Y se suelta, se le deja que haga lo que tenga que hacer la bola de billar. La bola hace lo que tengas que hacer. Y ahora, fíjese, Rojas, para contestarle con ecuaciones su pregunta,
¿Cuál es el tiempo? Voy a plantear la siguiente. Voy a pedir lo siguiente. Calcúlese la distancia que viaja la bola antes de que el deslizamiento desaparezca. Hago una pausa para hacer unos cuantos comentarios. Primer punto. Van a hacernos un comentario, es una pregunta. ¿Está claro lo que se me está pidiendo? O sea, la bola está, además de rotar, está... Sí, claro. Porque si va a desaparecer el deslizamiento, quiere decir que primero había deslizamiento. ¿Estamos de acuerdo, Rojas? Sí, sí, estamos de acuerdo. Es como si lo pusiéramos en una superficie, digamos, de hielo, porque, bueno, No. Sí, está le puede poner una superficie de rotando hielo. O puede o sea, usted y cuando la agarrar colocamos la como que bola. se va. Sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué se va? ¿Por qué se va? Fíjense. Aquí, primero, ¿sí se entiende lo que se está pidiendo, Guerra? Sí, pero Aunque no le he contestado a su pregunta. La pregunta es, aquí hay una pregunta que yo estoy obligado a plantearme y a plantearles a ustedes y a responder. No es el deslizamiento, aquí va a estar presente en un cacho del movimiento, pero ¿por qué? Y fíjense cómo, porque inicialmente no se trata de aceptar lo que viene en los libros, no se trata de aceptar lo que nos dice alguien que está en un pizarrón o que está detrás de una tablet, no, se trata de entender a cabalidad. De otra manera, nada más nos estamos haciendo tontos, ¿no? Porque inicialmente existe deslizamiento. Este es una pregunta que genera problemas para contestarla, pero genera, yo creo, esa es una creencia muy personal, lo cual puede ser, es muy subjetivo y puede estar equivocada, claro, pero creo yo que genera problemas porque la gente no realmente dice, sí, ya entendí 25.1, pero no lo ha entendido. Una cosa es decir, sí entendí, y otra cosa es haberlo hecho. Voy a regresar al dibujo y van a ver cómo es obvio que tiene que haber deslizamiento. Profe, Sí. ¿es porque el coeficiente estático es mayor que el No, cinético? no. Es más sencillo, Rojas. Ve el primer dibujo. ¿Están de acuerdo que en el primer dibujo hay velocidad angular y no hay velocidad del centro de Sí, masa? Sí. Okay. Fíjense. Respuesta. Fíjense cómo es obvio y cómo luego andamos buscando una respuesta en un lado que no existe y la tenemos enfrente. En el dibujo 1, omega
¿Están de acuerdo con esta afirmación o estoy alucinando otra vez? Estoy dando muestras de demencia senil. Cuando pongo esta expresión y esta expresión. ¿Están de acuerdo o estoy alucinando? De acuerdo. Ok, muy bien. Ahora, fíjense lo que viene. Es algo trivial, pues, visto así. Al tocar la bola de billar, la superficie, las dos últimas expresiones, y lo pongo en rojo, no hay nada que me diga que van a cambiar, se siguen cumpliendo. Cuando la bola toca por primera ocasión la superficie, las condiciones que acabo de mencionar, velocidad angular no nula y velocidad traslacional del centro de masa nula, se siguen cumpliendo. Entonces, díganme, ¿se cumple 25.1? ¿Sí o no? Cuando la bola de billar toca por primera ocasión la superficie. ¿Se cumple? ¿Sí o no? No, No, ¿Hay deslizamiento? no. sí, No, Perdón, no. sí. ¿Qué implica 25.1? ¿Deslizamiento o ausencia de deslizamiento, Rojas? Ausencia. Entonces, si no se cumple 25.1, sí hay deslizamiento. Entonces, 25.1 y haber visto las condiciones iniciales. Sí. Visto esto, sí existe. Fíjense cómo el resto es trivial. El punto conceptual más complicado es lo que acabo de comentar. Sí, pero por otro lado, si se ponen a pensar, no es algo obvio. A veces lo que es obvio no es fácil de entender. No estoy diciendo eso. Pero vean el dibujo 1, pues el centro de masa no se mueve. ¿Qué más obvio que eso? ¿O me equivoco? ¿Me están siguiendo? sí, profesor. Sí, profesor. Fíjense qué sencillo. En otras palabras, ¿quieren ustedes poder resolver y entender en consecuencia cualquier problema en donde haya deslizamiento? No, que le pegan a un objeto y que no sé qué va a hacer. Esos son detalles que siempre van a quedar codificados en este sencillo resumen que acabamos de hacer. Por eso lo hice. Fíjense, si hay deslizamiento, la fricción está nada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? La fricción es ahora. Fíjense cuál es la acción.